Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Nuestro estudio va a estar en esa alimentación milagrosa que hizo el Señor Jesucristo de 5,000 hombres. Este milagro es el único que lo relatan los 4 evangelios. Lo podemos encontrar en Mateo 14, versos 13 al 21, en Marcos 6, versos 30 al 44, en Lucas 9, 10 al 17 y aquí en Juan 6 del 1 al 14. Este es un milagro clave y es un milagro de mucha importancia. Si vamos al libro de Marcos, quiero que vayamos todos a Marcos, está ahí 2 evangelios adelante de Juan. En Marcos capítulo 6, versos 51 y 52, al terminar, después de la situación que se da en la barca, el Señor Jesucristo, dice el verso 51, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Pero este es el versículo que quiero que le pongan atención. El verso 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Miren, este pasaje que vamos a estudiar esta mañana es un pasaje clave, porque es un pasaje que puede endurecer tu corazón o puede ablandar tu corazón. Es un pasaje en el cual nosotros podemos decir: sí, Jesucristo era un gran profeta, sí, Jesucristo era un gran hombre, sí, Jesucristo era un gran líder, o podemos decir: Jesucristo es el Hijo de Dios. Este milagro, por lo tanto, tiene mucho significado. Y este milagro también nos va a preparar para el próximo sermón, donde la palabra del Señor nos va a decir que Jesucristo es el pan de vida. Este pasaje, por lo tanto, es un pasaje, creo que Juan lo escogió, porque Juan solo escogió ciertos milagros. ¿Se recuerdan ustedes que Juan ahí, Juan 20, 31, nos dice que él hizo muchas señales, y Juan, cuando habla de señales, está diciendo que son milagros. Juan dice: el Señor Jesucristo hizo muchas señales, de las cuales, si yo quisiera contárselas, llenaría libros de libros y no terminaría nunca. Entonces Juan escogió solo ciertos milagros que son de mucha importancia para nuestra vida. Los milagros o las señales de las que habla Juan son para que nosotros creamos. Y estas personas vieron al Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice que dichosos nosotros, que sin ver creemos. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Dichosos ustedes.
Este pasaje es muy importante porque Juan expone aquí la clave del Evangelio. Vayamos entonces al capítulo 6. Dairi me va a hacer favor poner algunos pasajes ahí. Solo 2 pasajes vamos a ver en la pantalla, pero empecemos estudiando lo que dice Juan capítulo 6. Dice, después de esto, esta frase indica un periodo de tiempo indeterminado. No sabemos cuánto tiempo pasó para que la palabra nos diga después de esto. Pero Juan ahora nos va a llevar al mar de Galilea. Jesús, después de esta situación, deja Jerusalén y deja todas las cosas que sucedieron ahí. ¿Se recuerdan ustedes los eventos que hemos visto ya en Juan? ¿Qué eventos transcurrieron ahí? Pero mientras usted piensa en los eventos que ya hemos visto, quiero que veamos ahí en la pantalla el pasaje que está en San Marcos, capítulo 6, verso 30. El Señor se los llevó a un lugar aparte. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es interesante porque hoy se juntan aquí todos los apóstoles con el Señor Jesucristo. Se recuerdan que el Señor los había enviado a una misión. Vayan, prediquen, sanen enfermos, echen fuera demonios. Y ahora se juntan con Él y le empiezan a contar todo lo que pasó. Miren qué emocionante haber sido esta reunión. Los apóstoles contándole al Señor Jesucristo cómo sanaban los enfermos, cómo salían los demonios, contándole cómo ellos testificaban del poder de Jesucristo. También Mateo 14, que es el otro pasaje paralelo a este. Verso 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Esta es otra situación que vemos, que el Señor Jesús estaba buscando un lugar apartado donde reunirse con sus discípulos. Lucas también nos habla de este pasaje y nos dice que se reunió con ellos para que ellos le contaran todas las cosas que habían hecho. Después de esto, después de que el Señor Jesucristo, aquí en Juan, vimos cómo transformó el agua en vino, después de que vimos cómo sanó al hijo de aquel oficial del rey, después de que vimos cómo curó al paralítico de Betesda, después de esto, dice que el Señor se fue, siguiendo el verso 1, se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Jesús se fue a un lugar desierto, pero era tanta la popularidad de Jesús que la gente lo siguió, la gente iba a pie buscándolo. No sé cómo se enteraron que el Señor iba para ese lugar, pero ahí iban todos detrás del Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante por qué era que lo buscaban, y espero que ninguno de nosotros lo busquemos solo por eso. El verso 2 dice, y le seguía una gran multitud. ¿Por qué le seguía? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Miren, es que es triste, hermanos,
Nuestro tiempo es un tiempo donde las gentes solo andan buscando satisfacer sus deseos, solo andan buscando satisfacer sus problemas, solo andan buscando que la gente los solucione las cosas que tienen difíciles en su vida. Ellos dicen que lo siguieron, le seguía una gran multitud, eran miles de gentes. Y sabemos que eran miles porque habla que después alimentó a 5,000 hombres y sin contar a mujeres y niños. Pero dice que ellos lo seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Ellos vieron cómo sanó, oyeron, se enteraron de alguna manera cómo sanó al paralítico de Betesda, se enteraron cómo sanó al hijo del oficial del rey, se enteraron de cómo transformó el agua en vino. O sea, ellos sabían que estaban persiguiendo, que estaban siguiendo a aquel que podía transformar su problema. Una de las cosas interesantes también que vemos aquí es que todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo en público. Él no hizo nada a escondidas. Toda la gente se dio cuenta de lo que Él hacía. O sea, no vinieron los apóstoles y dijeron, es que el Señor Jesús sanó a un paralítico que tenía 38 años de estar ahí postrado. Él lo hizo en público. Lo hizo enfrente de toda la gente. Y la gente iba detrás de Él porque habían visto los milagros. Hechos 26 nos dice que ellos, las multitudes, veían las señales que hacía el Señor Jesucristo. Ellos vieron cómo hacía muchos milagros. Entonces Jesús, podemos decir que era muy popular. Y Jesús sabía lo que la gente necesitaba, sabía lo que la gente quería. Porque Jesús dice en los mensajes, en los pasajes paralelos, por ejemplo en Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Miren qué amoroso es el Señor Jesucristo. Cuando vio a esa multitud, Él tuvo compasión de ellos y empezó a sanar a todos los que veía que estaban enfermos. Él vio que lo estaban siguiendo por eso y eso les empezó a dar. Tuvo compasión porque los vio que estaban como ovejas sin pastor. Y es que ellos asistían a los templos, ellos iban a oír a muchos líderes, pero estaban como ovejas sin pastor, dice la palabra, porque los pastores que los estaban pastoreando a ellos solo les estaban dando basura. Las gentes que los estaban tratando de ser sus líderes solo les estaban dando cosas que ni ellos entendían, porque dice que los líderes de ese tiempo estaban ciegos porque no entendían la palabra de Dios, no había bajado a su corazón. Los mismos judíos, todos estos líderes que andaban detrás de Jesucristo no entendían el mensaje de salvación que trae Jesucristo. Por eso el Señor tuvo compasión de ellos, porque estaban siendo liderados por gente que solo estaba buscando conseguir sus fines. Yo no sé ¿qué encontraría el Señor Jesucristo en nuestro tiempo? ¿Cómo se sentiría el Señor en este tiempo de ver aquellas multitudes que están entrando a ciertos lugares a donde solo van a ir a recibir cosas que no interesan para la salvación, donde solo van a ir a recibir mensajes muy agradables, donde solo van a ir a recibir mensajes de paz, mensajes de bendición, mensajes de prosperidad, pero no van a encontrar un mensaje que tengan palabras de vida eterna? Jesucristo tuvo compasión de ellos porque estaban ciegos, porque no entendían el verdadero propósito del mensaje de Jesucristo. No sé cómo se sentiría el Señor con nosotros. No sé cómo se sentiría el Señor estando ahorita en México, de ver esas multitudes persiguiendo
a un hombre, persiguiendo hombres que solo los quieren trasquilar. El verso 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. El Señor les dijo: vengan, vámonos a un lugar aparte. Subió con ellos porque ellos venían cansados de haber ido a evangelizar, de haber ido a sanar enfermos, de haber estado haciendo la obra misionera. Les dijo: vengan, descansen. Ellos quizás no habían tenido ni tiempo de comer, pero el Señor tuvo una reunión con ellos allá apartado. El verso 4 dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y es interesante que Juan hace referencia a que era una fiesta de los judíos, porque nosotros podemos decir estaba cerca la Pascua, ya estuvo, todos sabemos que es una fiesta de los judíos, pero Juan lo quiere dejar claro aquí, porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje universal, y él quiere dejarnos claro que hay fiestas de los judíos y fiestas que nosotros también podemos celebrar. Estaba cerca esta fiesta, y muchos llegaban a Jerusalén en ese tiempo. El verso 5 y el verso 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Juan nos dice que solo él vio que había venido gran multitud, pero Marcos nos pone un poquito más en el contexto aquí, porque dice Marcos 6, 35-36, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. En Mateo 14, 16 vemos la respuesta del Señor Jesucristo. Él les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A los discípulos son muy parecidos a nosotros, hermanos. Los discípulos solo pensaron resolver el problema despidiendo a la gente. Dijeron: ya estuvo, ya terminó el mensaje, ya el Señor les habló, ya sanó enfermos, ya hizo lo que ustedes querían hacer, ahora váyanse, ¿verdad? O empezaban a cerrar el estadio, ¿verdad? Como, ya hagamos la oración final y ahí nos vemos, ¿verdad? Pero interesante, porque el Señor Jesucristo aquí les dice que les den de comer. Y otra cosa interesante es que ahora Él va a poner a sus discípulos a que resuelvan el problema. Miren, a veces nosotros estamos pasando una situación difícil y lo que queremos es que alguien más nos resuelva el problema. Y lo primero que acudimos los cristianos es acudimos al Señor y doblamos rodillas. Creo que ahí es en el tiempo donde sí oramos, donde sí leemos cuando estamos pasando en problemas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo aquí, siguiendo ahí en el verso 6, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice la palabra: pero él decía esto para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. El Señor sabe todo, hermanos. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Pero él estaba diciendo a Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para todos estos? Y yo creo que el que se puso a temblar en ese momento fue Judas, hermano, que dijo: me van a pedir la plata, ¿verdad? Y ya me la gasté. Y Jesús no le estaba diciendo a Felipe: mira, Felipe, dame información, quiero saber qué vamos a hacer para resolver el problema, sino que estaba viendo a ver hasta dónde llegaba la fe de Felipe. Acababan de estar con él y ver cómo había transformado el agua en vino.
Acababan de estar con él y habían visto cómo había sanado al hijo del oficial del rey. Acababan de estar con él y habían visto cómo se había curado el cojo de Betesda. ¿Qué harías tú si el Señor te dice, dale de comer a estos? ¿Recordarías quién es el proveedor de todo? ¿Recordarías quién es el creador del universo? ¿Recordarías que Dios es el Dios Todopoderoso? Y nosotros lo cantamos y lo anunciamos y decimos siempre que Él es poderoso, ¿verdad? Pero lo recordamos cuando estamos pasando problemas difíciles, lo recordamos cuando tenemos que actuar y ser nosotros los que vamos a resolver el problema. Cuando viene una enfermedad a nuestra vida, le decimos, poderoso, poderoso, me salvaste. O empezamos a ir al doctor, o empezamos a buscar ayudas en cualquier lugar. Vamos hasta con el chamán, vamos con el San Simón, cualquier cosa hacemos, hermanos, pero nos olvidamos del Señor. Y eso era lo que él quería, que este Felipe se recordara quién es el Señor, quién es el Creador, quién es el que puede transformar esos panes y esos peces en alimentación para todas estas personas. Felipe le respondió como podríamos responder cualquiera de nosotros. Ahí en el verso 7, Felipe respondió y le dijo, 200 denarios, porque eso era lo que tenían. Y 200 denarios equivalía a 200 días de trabajo, porque un denario equivalía a un día de trabajo, a un sueldo de un obrero normal en ese tiempo. Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Este comentario que hizo Felipe solo lo menciona Juan, no lo mencionan los otros evangelios. Pero Felipe, ¿qué hizo? Contempló la enorme multitud y vio lo que él tenía o lo que tenían ellos en la bolsa. Vio que lo que ellos tenían sobrepasaba cualquier cantidad, la multitud. Pero él no vio que el poder de Jesucristo sobrepasa cualquier cosa. Cuando tú estás enfrentando una situación difícil en tu vida, ¿qué es lo que ves? ¿Cuánto tengo en mi cuenta de banco? ¿Puedo pagar esa enfermedad? ¿Puedo tener esto con lo que tengo? ¿O piensas, tengo al Dios Todopoderoso de mi lado? El Señor Jesucristo les dijo, den ustedes denle de comer. Y la reacción de ellos fue como la reacción de Felipe. Yo me imagino que todos estaban así, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué quiere que hagamos? Que vayamos a asaltar las tiendas y están lejos, porque era un lugar desierto, ¿se recuerdan? Se había ido al monte, se había apartado de las ciudades. Ahí no era de que voy a ir al Super 24, ahí era, hagan ustedes algo por esta gente. Pero ninguno de ellos le dijo, tú los puedes alimentar, Señor. ¿Cuántas veces ejercemos fe nosotros cuando estamos en un problema de estos? Versos 8 y 9. Dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Solo Juan menciona a este joven. Los otros evangelios solo dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Aquí hay 5 panes y 2 peces. Solo Juan menciona que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero sobre este milagro se han levantado un montón de conjeturas y la gente ha querido
trastocar este milagro, y lo que han querido es decir que ese milagro no existió. Pero vamos a ver adelante que sí existió ese milagro. Y yo lo creo, porque he visto milagros en mi vida. Y yo sé que todos ustedes podrían hoy testificar de algún milagro que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero Andrés le dijo, ahí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Jesús no les había preguntado cuántos panes tienen ustedes o cuántos pececillos tienen. Él solo les dijo, denle de comer ustedes, ¿verdad? Aunque uno de los pasajes paralelos, Él les dice, vayan y vean qué es lo que tienen. Y creemos que por eso vino Andrés y le dijo que eso era lo que había ahí. Ellos mismos, para votar cualquier cosa en contra de este milagro, ellos mismos no llevaban comida. Porque si no hubieran dicho, bueno, este niño tiene y nosotros tenemos. Pero el único que llevó su lonchera, dicen algunos, fue este patojito, ¿verdad? O un joven, un muchacho, dice ahí. Y de seguro los panes eran muy pequeñitos, ¿verdad? Como los de ahora, los de a 3 por 1 quetzal, que ya parecen monedas de 25 centavos, ¿verdad? Y las sardinas, o los pececillos, han de haber sido tipo sardina, ¿verdad? Unos pececitos así muy chiquitos. Ese era el alimento que tenía este muchacho. Y muchas lecciones, como digo, se han enseñado acerca de esto. Y Andrés hace esta pregunta, ¿mas qué es esto para tantos? A estos 5 panes y estos 2 pececillos, ¿qué es para toda esta multitud? Ni Andrés hubiera quedado satisfecho con eso, ¿verdad? Pero los apóstoles se olvidaron de los milagros del Señor. En Números 11, 21 al 23. Tenían algo así como esto también. Números 11, 21 al 23 dice entonces, dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. ¿Oyeron bien? 600,000 de a pie. Números 11, 21. Es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés y le hace esta pregunta: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y en el verso 31, ahí mismo de ese capítulo 11, vemos cómo el Señor proveyó para 600,000. Dice que llovieron codornices en ese día, el aire trajo todas las codornices de todos lados y se saciaron 600,000 gentes. Pero eso no se recordaban los apóstoles. No se recordaban de los milagros de los cuales hablaba la palabra. No se recordaron de los milagros de Elías, cuando él le dijo a la viuda que le diera un poquito de harina. No se recordaban cómo José también dio de comer a su pueblo, que fue un milagro también del Señor. Ellos no se recordaban de todo esto. Y la pregunta que ellos harían era: ¿qué es esto para tantos? Y la pregunta que yo te hago a ti: ¿hay acaso algo imposible para Dios? Sara le dijo: ¿cómo va a ser que yo, siendo una mujer ya vieja, estéril, vaya a tener un hijo? Y el Señor le dice: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué problema estás pasando el día de hoy?
¿Cuál es la situación que veniste el día de hoy? ¿Cuál es tu problema que traes hoy? ¿Es imposible para Dios? El verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Mire, aquí también hay una prueba de fe. Porque cuando alguien se recostaba, ¿se recuerdan ustedes cómo era que en ese tiempo se juntaba la gente para comer? Eran recostados, ¿verdad? No eran sentados como nosotros, sino que se tiraban en la hierba, así recostados, así ahí esperando, ¿verdad? la comida. Les dijo: hagan recostar a la gente. Y aquí también es otra prueba. Él no lo dijo, recuéstense todos, sino que les dijo a los discípulos: vayan y hagan recostar a la gente. Estaba probando la fe de los discípulos, para ver si los discípulos eran obedientes. Y cuando el Señor nos dice: crean en mí, pidan, yo les daré, ¿qué hacemos nosotros? Entonces van los discípulos obedientes y empiezan a recostar a la gente. Por lo menos obedecieron a este mandato que el Señor les dio. No había comida, porque todavía no había comida. Solo aparecieron esos 5 panes y esas 2 pececillos. Pero sí obedecieron al Señor y empezaron a recostar a la gente. Y se necesitaba fe para ir y decirle a la gente: recuéstense. A veces quizás nosotros como cristianos, alguien se nos acerca y nos dice: estoy pasando una enfermedad difícil, ¿puedes orar por mí? ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Espérense, voy a ir a llamar al pastor. O espérense un ratito, voy a ver quién nos ayuda, voy a ver quién tiene pisto para que le paguemos un hospital. Empezamos a buscarles otro montón de problemas, pero el Señor nos dice: ustedes son los que tienen que actuar, porque yo les he dado el poder a ustedes. Si no, lean Juan 16, ¿verdad, hermano? No sé qué pensó la gente cuando los discípulos se les acercaron y les dijeron: vayan, recuéstense, ya es hora de comer. La gente, pues, por fe se recostó también, o ellos ni sabían qué estaba pasando allá con el Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿verdad? En la discusión que tenían de cómo darles de comer. Quizás ellos pensaron que tenían mucha plata y habían ido a comprar algo o qué sé yo, pero ellos se recostaron, obedecieron. Miren, a veces nosotros somos ingratos, hermano, porque el Señor nos da ciertos mandatos y no obedecemos. Por ejemplo, cuando el Señor nos manda que nos bauticemos, dicen: ¿para qué? Eso no es que nos vaya a hacer salvos ni que nos vaya a transformar, pero es un acto de obediencia. Si usted no se ha bautizado, lo invito: obedezca al Señor. ¿Se recuerdan de la historia de Naamán? El profeta le mandó a Naamán, le dijo: métete ahí en el río. ¿Y qué fue la respuesta de Naamán? Río más chuco si allá en Babilonia hay unos ríos bien limpios y hasta con resbaladeros y toboganes y todo. ¿Cómo voy a meter en este charco yo que tú me estás mandando? Pero no era que el agua tuviera algo milagroso, sino que era obediencia por la fe. Se metió 6 veces y cuando salió blanco como la nieve. Cuando Josué y los israelitas fueron a Jericó, ¿verdad? Que el Señor les dijo: 6 días denle una vuelta al campamento. ¿Cómo se sentirían los israelitas ahí dándole vuelta al campamento, hermano?
En el séptimo día, ahora den 7 vueltas, pues, y cuando lleguen a la séptima, empiecen a tronar las trompetas y quiebren los cántaros. O sea, yo no sé qué los israelitas de José ese pelo, hermano. Pero obedecieron y por fe derrotaron a ese ejército. Por fe cayeron los muros de Jericó. No fue por otra cosa, por obediencia a la palabra del Señor. No sé quién de todos los que estaban ahí podían entender ese mandato. Recuéstense. La hora de comer, no era de dormir, era esta, ¿verdad? Pero ya llegó la hora de comer. Dice, sigue diciendo el versículo 10, y había mucha hierba verde. Y esto me hacía recordar a mí cuando leí este pasaje. El Señor es nuestro pastor, y que en delicados pastos nos hará descansar. Cuando habla de mucha hierba, haber sido un colchoncito suave, ¿verdad? Para que ellos se pudieran recostar y hasta echarse su siesta después de la comida, ¿verdad? Pero debemos de recordar que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Aunque andemos sin panes, sin peces, aunque andemos en un valle donde solo veamos sombras, el Señor tiene cuidado de ti. Él te hará descansar. Había mucha hierba verde en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Lucas 9:14 dice que el Señor mandó a que se sentaran en grupos de 50 en 50. Y esto simplemente lo estaba haciendo para que hubiera un buen orden en la distribución. Y también nos muestra que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. ¿Qué se imaginan ustedes que le hubiera dicho? Aquí hay comida para todos, y que se le dejaran venir los 5,000, ¿verdad? Antes, sin decirles nada, le dijo, recuéstenlos. Ahí les va a llegar su comida. Dios es un Dios de orden y no va a dejar a nadie sin comer. No sé si todos obedecieron el mandato de recostarse, pero si no obedecieron, también comieron. Porque después dice que sobró un montón, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que podemos ver que Dios es un Dios de orden, que a Él le gustan las cosas decentemente, que a Él le gustan las cosas que se hagan conforme Él quiere que se hagan. A veces nosotros con los dones espirituales, ¿verdad? Esto lo han prostituido muchos evangelistas. Empiezan a decir que ellos tienen el don de sanidades, y que tienen el don de hablar en lenguas, que tienen el don de profecías, y que empiezan a esto y que empiezan a lo otro, y empiezan hasta levantar iglesias por una palabra profética, ¿verdad? Pero es porque están prostituyendo el evangelio. Porque la profecía la tenemos aquí. Ya no necesitamos nada más. Pero nosotros queremos cosas extraordinarias. El verso 11 sigue diciendo, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Miren, esto es interesante, porque sin faltar, hermanos, antes de que nosotros comamos, debemos dar gracias por los alimentos. Los judíos en ese tiempo creían que el que participa de una comida sin dar gracias le está robando a Dios, porque todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo provee, porque Dios nos lo da. Nada de lo que nosotros tenemos es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios provee para nuestras necesidades.
ni esta camisa, ni este pantalón, nada de lo que yo tengo es porque yo sea muy bueno, sino porque Dios quiso dármelo a mí. Entonces, aquí Jesús nos está dando una lección que siempre debemos de dar gracias por los alimentos. Dice que tomando los 5 panes, ahí en Mateo 14:19, y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos. Vayan, repartan los panes. Miren, no fue milagroso que en cada grupo de 50 apareció un canasto, porque lo pudo haber hecho el Señor, pero también nos está mostrando que el Señor nos da a nosotros para que nosotros vayamos y enseñemos a la gente. A veces nosotros esperamos tener una revelación divina. Nosotros queremos ver que una luz del cielo baja sobre nosotros y nos unge para poder irle a hablar a la persona que está enfrente. Pero el Señor nos está diciendo, si ustedes creen en mí, vayan y testifiquen de lo que yo he hecho en ustedes. ¿O será que el Señor no ha hecho nada en ustedes? Porque la única manera en que nosotros no testificamos de Cristo es cuando el Señor no ha hecho nada en nuestras vidas. ¿Eres salvo? ¿Crees que eres salvo? Testifica de Cristo. El Señor dio gracias, lo partió, elevó los ojos al cielo y le dijo, Padre, gracias, porque tú nos estás dando esto. Él estaba reconociendo que eso venía de las manos de Dios. ¿Cómo no lo vamos a reconocer nosotros? Y ahora les dice a los discípulos, vayan y den ustedes, repartan, anúncienlo a los demás, que el Señor es poderoso. Qué tremendo, hermano. Qué lecciones más tremendas las que estaban recibiendo los discípulos, pero es triste cuando leemos que no creyeron todavía en ese milagro, dice, porque sus corazones estaban endurecidos. Y yo le pido al Señor que esta mañana esos corazones de piedra que vinieron a este lugar salgan aquí con corazones de carne, creyendo que tenemos un Dios todopoderoso. Los discípulos repartieron los panes. Fueron donde estaban las gentes recostadas. Y también dice que repartieron los peces. ¿Y cuánto dice que repartieron? Sigamos leyendo ahí el verso 11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. No fue tomar tu panito y tomar tu pececito. ¿Cuántos panes querés? Y hay unos que comemos bastante, ¿verdad? Imagino que, dame una media docena de panes y unos 2, 3 pescados ahí para que... Dice, ¿cuánto querían? Otras versiones o otras traducciones de la palabra dice que se hartaron. Esta dice se saciaron, pero hay otras traducciones que dice se hartaron. Ya cuando uno dice hartarse, se queda este tique ya. Dice, no, ya no me pongan más comida enfrente, ya no quiero saber de la comida. Así estaban todas las gentes, hermano. Pidieron cuanto ellos querían. No sé si a ustedes les gusta el pescado con pan, pero yo digo que a esa hora ya tenían hambre. Fíjense todo lo que habían caminado. Vamos a ver después todo lo que caminaron. Caminaron como unos 15 kilómetros para llegar ahí donde estaba el Señor. Y venían enfermos. Y venían jalando a la mujer, a los hijos, al gato y al chucho. Imagínense cómo llegaron de cansados. Qué regular hambrecita la que llevaban, ¿verdad? Pero dice que comieron cuanto querían. Y se recuerdan lo que Felipe decía, solo 200 denarios tengo, Señor. Dios va a usar lo que tú tienes para transformar vidas.
Es que yo no puedo predicar, es que a mí no me salen las palabras, es que empezamos a poner un montón de excusas para no evangelizar. Pero el Señor te dice, no importa, ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? Tú puedes regalar un versículo bíblico a tus compañeros de trabajo sin hablarles. Yo voy a transformar eso. Yo voy a hablar por ti. Mándales un mensajito ahora en el WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook, en todas esas. Manda un mensajito. Yo voy a transformar eso por ti. El verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, como les decía en otras traducciones, dice cuando se hubieron hartado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Miren, hay otra lección tremenda aquí, hermano. Cada versículo de este pasaje creo que sería una lección que deberíamos de tener nosotros en nuestra vida. Cristo estaba alimentando a las multitudes y el poder del Señor es ilimitado. Él podría seguir alimentando multitudes tras multitudes tras multitudes y no se agotaría su poder de transformar esos 5 panes y esos 2 pececillos para seguir alimentando. Pero aquí Él nos da una gran lección: no hay excusa para desperdiciar. Él pudo haber dicho, dejen todo lo que sobró ahí, ¿verdad? Miren, es tan impactante que el Señor hasta en la misma naturaleza no se desperdicia nada. Si usted ve que se muere una cucaracha, o que le puso el pie a una araña, o que le echó baigón a los zancudos, mire, todo eso va a caer en tierra y eso se va a convertir en abono y eso va a producir mejores frutos para usted. El Señor no desperdicia nada. Todos los muertos que están enterrados en tierra están sirviendo de abono. Ni cuando nosotros nos muramos vamos a hacer desperdicio. Esto nos da una lección clara de que no debemos de desperdiciar, y menos las bendiciones de Dios. Cuando Dios nos da a nosotros, hermanos, cuando andamos de rodillas, cuando caminamos no sé cuántas gradas o escalones pidiéndole a Dios que nos bendiga con un trabajo, y cuando ya tenemos el trabajo empezamos a derrochar, invitar a los cuates, hoy sí muchacha, tengo plata, vamos a chupar, en lugar de usarlo para poder llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Nos podemos a desperdiciar las bendiciones que el Señor nos da, y simplemente porque nosotros no somos buenos mayordomos. Y de todo lo que recibimos, oiga bien esto, de todo lo que recibimos del Señor vamos a tener que dar cuentas. Si el Señor te dio un trabajo y tú no diezmaste, el Señor te va a decir, ay Dios, hijo, ni en eso me pudiste obedecer. Yo te dije, trae todos los diezmos al alfolí para que vean ustedes cómo va a haber bendición en su casa, pero ni eso hiciste. Y eso que yo te lo estaba regalando, ahora imagínate que te hubiera costado. Pero nosotros pensamos que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Eso es el fruto de mi trabajo, y tengo que levantarme todos los días, y peor con ese tráfico, todo lo que cuesta llegar al trabajo. Hoy sí, ese es un sacrificio que yo estoy haciendo. Pero Dios te lo da. Y Dios está haciendo que haya un montón de tráfico para que tengas oportunidad de que testifiques ahí en el bus donde vas. Hay mucho tráfico. Sí, qué bueno que hay mucho tráfico. Tenemos oportunidad de levantarnos temprano para leer la palabra en el bus, para orar al Señor en el bus, lo que tal vez no hacíamos cuando nos levantábamos a las 7 y teníamos que entrar a las 7:30. Ahora nos tenemos que levantar a las 4 para poder entrar a las 7:30, ¿verdad? No desperdicies lo que Dios te da. No malgastes lo que Dios te da. Verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas o canastos. No dice de qué tamaño los canastos, pero han de haber sido canastones, ¿verdad? De pedazos de los 5 panes de cebada
que sobraron de lo que habían comido. ¿Cuánto tenían después de haber comido? 5 panes y 2 pececillos. Creo que otros hubieran venido otros 5,000 y les hubiera dado de alimentar. Y hablamos de 5,000 porque solo dice, la palabra solo menciona 5,000 hombres. Pero haciendo de cuentas que se llevaron a la mujer para que era la enferma, o se llevaron al niño, o se llevaron al tío, a la tía, total, cálculos que se hacen era que por lo menos por hombre iban 2 personas más con cada hombre. O sea, estamos hablando de unos 15,000 que fueron alimentados ese día. Nunca vamos a saber con exactitud qué pasó en ese lugar. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el poder para hacer milagros. No quiero detenerme a contar muchas explicaciones que los hombres dan acerca de este milagro, porque todos quieren decir que Jesús no es Dios. Sigamos adelante. El verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Suena bonito, porque ellos están reconociendo que era Jesús un profeta que había de venir al mundo. Y ellos lo único que querían era tener a alguien que los librara del yugo romano. Entonces estaban diciendo: este es el Mesías que nosotros esperamos, este es el conquistador que viene a resolver nuestros problemas, este es el profeta. Y ese era el concepto que la multitud tenía de Jesucristo. Ya cuando recibieron el milagro, entonces ya no andaban buscando al Hijo de Dios, sino que dijeron: este es el profeta. En lugar de confesarle sus pecados y adorarle, ellos lo que querían era usarlo a él para que los libertara del yugo romano. Por eso decían: este es el Mesías, este es el que nos va a librar del yugo romano. Jesús, dice el verso 15, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, eso fue lo que él vio. Esta gente lo único que viene a buscar de mí es que yo sea el rey que los liberte del yugo romano. Muchas personas solo seguían a Jesús porque tenían hambre, porque tenían enfermedades, y encontraron la solución a sus problemas, pero nunca lo reconocieron como Señor y como Salvador. Muchos de nosotros venimos a la iglesia solo esperando que el Señor resuelva nuestros problemas. Tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con nuestros hijos, con las enfermedades, con el dinero, con un montón de problemas, y solo vamos a la iglesia esperando resolver nuestros problemas, pero no vamos a la iglesia a reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. ¡Ah, qué lindo el mensaje! ¡Ah, hoy sí me sentí bendecido! Hoy sí la alabanza sí que estuvo preciosa. Mire, y es triste, hermanos, cuando uno oye alabanzas en este tiempo. No sé si me va a dar tiempo seguir con el pasaje de cuando el Señor camina sobre el mar. Pero la gente solo quiere usar a Cristo para sus planes. Hay un comentario ahí en YouTube, no sé dónde, que dice: ¿qué religión estás siguiendo tú? Y búsquenlo, es interesante. Pero habla un poquito de la música, habla un poquito de los predicadores, habla un poco de todo lo que está pasando en el mundo. Pero me pareció interesante el concepto que tienen de la música.
porque dice en un pedazo, y voy a mencionar nombres porque yo lo vi ahí, dice, el papá le dice al hijo: hijo, ya no mires videos de música del mundo, mira videos de Jackie Velázquez. Y ponen el video de Jackie Velázquez para que lo veamos. Ay, hermano, qué triste es ver las muchachas sexys que están atrás bailando, haciendo la coreografía cristiana, con unas minifaldas que no dejan nada a la imaginación. Y ese es el mundo, hermano. Solo está buscando conseguir sus propósitos y solo están usando el nombre de Cristo para llevar adelante sus propósitos. Los judíos, ellos no querían saber nada de las bienaventuranzas. A ellos no les importó el sermón del monte. A ellos qué les importaba que teníamos que tener amor los unos por los otros. A ellos no les importaba eso. Lo único que ellos querían era que viniera un rey y que los libertara del yugo romano y que les consiguiera un buen hueso. Igual que en nuestro tiempo, ¿verdad? Ese sí nos va a sacar de donde estamos y ojalá que me consiga un buen hueso ahí cuando llegue al gobierno. Ellos querían hacer rey al primero que ellos pensaban que era rey, pero a Dios ninguno lo hace rey, a Jesucristo ninguno lo hace rey, Él es rey. Esta gente quería agarrarlo y llevarlo y ponerlo: aquí está nuestro rey, aquí está nuestro Mesías, aquí está el prometido, pero Él no había necesidad de eso, Él es rey. Y dice entonces, después de ver todo esto, terminando con el verso 15, entonces volvió a retirarse al monte solo. Jesús sabía y sabe que muchos lo andan buscando solo para conseguir sus propósitos. No sé cuál es el motivo por el cual tú estás esta mañana aquí, pero Jesús conoce tus pensamientos. Él sabía lo que estaban pensando ellos y sabe lo que estamos pensando nosotros. No podemos esconder de Él nadie, nada ni nadie se puede esconder de Él. Mateo 14 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Él quería estar solo para orar. Y ahí les dijo a sus discípulos: miren, súbanse a la barca y váyanse del otro lado del lago, yo voy a llegar después. Verso 16 sigue diciendo: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Jesús los hizo entrar en la barca. Les dijo: váyanse del otro lado. Despidió a los discípulos, despidió a la multitud y se fue solo a orar. El verso 17 dice: y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esto quiere decir que nosotros siempre esperamos que Jesús, como los discípulos, esperamos que Jesús esté con nosotros. Esperamos que Jesús vaya con nosotros siempre. Pero Jesús estaba haciendo esto para probar nuevamente su fe. Acababan de ser testigos de ese milagro maravilloso. Jesús multiplicando esos 5 panes y esos 2 peces, alimentando a 5,000 personas. Eso debería de hacer unos apóstoles fuertes para cualquier prueba. Cuando el Señor vino a nuestra vida,
cuando andábamos perdidos sin esperanza, cuando andábamos ya desahuciados, cuando lo único que nos esperaba era la muerte y la muerte eterna en el lago de fuego, vino el Señor Jesucristo y nos salvó, nos rescató, vino alguien que nos habló del Señor y transformó nuestra vida y hizo el milagro de que ahora nosotros podamos decir que somos sus hijos. ¿Cómo no vamos a creer que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida si Él lo prometió? Yo voy a irme, pero les voy a dejar a ustedes un consolador que nunca los va a dejar, que siempre va a estar con ustedes. El Espíritu Santo se está moviendo con nosotros a cualquier lugar a donde nosotros vamos, pero si nosotros lo creemos. Estos discípulos, dice que empezaron a cruzar, pero Jesús no había venido con ellos. El verso 18 dice: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. No solamente estaba oscuro, sino que ahora se estaba el mar soplando y se levantaban unas grandes olas. El barco estaba en medio de la mar, estaba siendo azotado por las olas y en una oscuridad tremenda. No sé si esa es tu condición esta mañana, que estás pasando momentos de oscuridad, que estás pasando momentos donde no sabes ni a dónde ir, aunque estén, ahora nos faltan estas bombillas, pero aunque estén todas las demás luces prendidas, tú no sabes a dónde ir, porque tu mente está oscura, no te deja ver el pecado. Y empiezan a levantarse olas, se terminó esto, se acabó lo otro, se te descompuso esto, no te cayó el agua caliente, y empezamos un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué problemas los que estamos pasando? Ahí los apóstoles estaban anhelando la presencia del Señor Jesucristo. El Señor a veces permite que nosotros tengamos situaciones difíciles, porque es ahí donde nosotros anhelamos la presencia de Dios. Jesús les dijo: váyanse adelante. Y esto les hacía entender que Él también iba a ir del otro lado. Y ellos, me imagino que dentro de la barca se preguntaban: ¿y a qué horas vamos a llegar del otro lado para encontrarnos con Jesús? Esto se parece a las pruebas que nosotros pasamos. Estamos anhelando: ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? Marcos, hablando de este relato, Marcos 6:48 dice: y viéndoles, el Señor Jesucristo, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús los estaba viendo. Jesús estaba con ellos. Jesús nunca te abandona. Jesús siempre está contigo. Aunque tú no lo sientas en ese momento, el Señor estaba ahí viendo qué era lo que estaba pasando con ellos. El Señor estaba viendo qué era lo que ellos estaban haciendo. El Señor estaba viendo si ellos estaban clamando a Él o si estaban haciendo otras cosas. Él los veía como remaban con gran fatiga. Cuando tú estás pasando un problema, el Señor está viendo. Cuando tú estás arrodillada, está viendo. Cuando tú estás pidiendo ayuda para resolver ese problema, no estás sola. Él no te va a abandonar, no estás solo. Él no te va a abandonar. Siempre va a estar de tu lado, no importa lo oscuro que estuviera ese momento. El Señor estaba ahí con ellos. Y tú no te puedes esconder también del Señor, por muy lejos que te vayas o por oscuridad donde te metas. El verso 19 dice: cuando habían remado, y estoy yendo muy rápido, porque algunos dicen que cuando ya pasamos de 45 minutos los predicadores, la gente empieza a dormirse. Entonces no sea que se me duerman y sean ahogados por las olas. Entonces mejor quiero ir rápido. El verso 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, como unos 5 o 6 kilómetros, ya dándole a remar,
vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Jesús fue a ellos. Cuando tú sientes que ya no hay solución para tu problema, Jesús está ahí y vendrá en el momento que tú menos lo esperas. En Marcos dice que él quería como pasar de largo, ¿verdad? O sea, Jesús iba caminando sobre el mar, pero hizo como que no miraba la barca, ¿verdad? Para ver qué pasaba. Él está esperando que tú lo invites a entrar a tu vida. Él no quiere forzarte a nada. Él puede resolver tus problemas, pero Él quiere que tú le digas, te necesito. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes solucionar mi problema. Pero dice que cuando vieron que se acercaba la barca, sigue diciendo aquí el verso 19, tuvieron miedo. Y es que ellos pensaban que era un fantasma, dice Mateo 14:26. Ellos pensaban que era un fantasma. Oscuridad, olas, y ahora nos aparece un fantasma. No me imagino cómo estaban esos discípulos. Imagíneselos usted. ¿Y cómo se ha sentido usted cuando le falta la salud, cuando no tiene dinero y cuando encima llegan sus familiares y le dicen, ya morite, hombre? Pero ellos dicen que tuvieron miedo. Es que ellos pensaron en ese momento, hoy si vino la Llorona, hermanos, nos llevó. O la ciguamonta o el sombrerón, el que usted quiera ahí que se lo lleve. El verso 20 dice, mas Él les dijo, yo soy. Ah, qué rico haber sido oír esas palabras, hermano. Yo soy, no temáis. Y es que ellos, ahí sí no se podían equivocar al oír esa voz. Muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de cómo personajes reconocían las voces de otros personajes. Mateo 14:28, cuando vio que ellos vieron que venía caminando, Pedro fue uno de los que dijo, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el agua. Eso lo vemos en el pasaje paralelo de Mateo. Y conocemos ese pasaje porque lo han predicado muchas personas que hablan de la fe de Pedro, y cuando dejó de ver a Jesucristo, entonces empezó a hundirse en el mar, pero aquí Juan no lo menciona. Solo menciona que Él les dijo, yo soy, no temáis. El verso 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Es que cuando tú lees la Biblia, el Señor te está hablando. No es el predicador, no es el que anda testificando en las calles, no es el fulano, es la palabra del Señor, la Biblia es la que te va a hablar. Si tú reconoces la voz de Él, vas a sentir paz, a pesar de que estés en medio de los problemas. Verso 21 dice, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, reconocieron la voz de Cristo y se gozaron. ¿Cuántos se recuerdan ese día cuando oyeron la voz de Cristo? ¿Se recuerdan cuando el Señor vino a sus vidas? ¿O todavía no ha venido a sus vidas? El verso 21 dice, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando Jesús llegó con ellos, se calmó el viento. Acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes.
enfrente estaban viendo el milagro de cómo Dios calma las tempestades, teniendo poder sobre la naturaleza, pudiendo tener poder sobre lo sobrenatural. Cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ellos no debieron de haberse asustado. Pero la palabra dice que sus corazones estaban endurecidos. Y muchas veces así somos nosotros. Que el Señor hace el milagro, el mayor milagro de todos los milagros en nuestras vidas, rescatándonos de una vida de pecado y pasándonos a ser hijos de Dios. Pero nosotros no reconocemos la voz. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que han trasquilado a las ovejas, porque hay muchos que solo andan detrás de sus negocios. No vayas detrás de esos, ve detrás del pastor de las ovejas. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.